¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Calzada de Radio Educación. Hace 2 días Transparencia Internacional presentó el informe sobre corrupción a nivel mundial y menciona en México que si bien este es uno de los principales temas de su administración, no se ha avanzado mucho en el asunto del combate a la corrupción transnacional de empresas y dice que no hay casos en casos concretos ni se han recuperado recursos por estos ilícitos. Me gustaría conocer su opinión. Y en ese mismo sentido de corrupción y transnacionales, ha desaparecido un poco del radar el caso de Emilio Lozoya. No se ha sabido mucho actualmente. Sabemos que es una cuestión de la Fiscalía General de la República, pero no sé si usted tuviera alguna actualización. ¿Qué ha pasado con el señor Lozoya Austin? Bueno, lo de Transparencia Internacional, vamos avanzando, sin duda. Ellos no registraron los atracos que se cometieron durante el periodo neoliberal. Ya les dije cómo hacía Transparencia las evaluaciones sobre si había o no había corrupción en México o en otras partes. Ponían carteras en sitios públicos con 2,000, 3,000 pesos y en la cartera venía la identificación de la persona con su teléfono. Entonces, de acuerdo a las carteras que se devolvían, se determinaba el nivel de corrupción que existía en México o en cualquier otro país. Pues un método bastante elemental, porque no medía los actos de corrupción que se cometían arriba, porque abajo podían quedarse con las carteras. Había y sigue habiendo, desgraciadamente, mordidas, pero arriba eran tarascadas y esas no se medían. Esos eran negocios, ¿no? Fomento a la inversión, rescates, en fin, le llamaban de otra manera, ¿no? Al atraco, al saqueo, al robo, a la corrupción. Entonces, por eso a lo mejor ellos no están registrando de que en México ya no se permite la corrupción arriba, que estamos limpiando. Por ejemplo, el que se robaban 80,000 barriles diarios de combustible, pues ellos nunca lo registraron y tampoco están tomando en cuenta que ahora bajó el robo en 95%, de 80,000 a 4,000, 5,000 barriles diarios, ¿no? Como un dato concreto. Otro dato, así concreto, la evasión fiscal, lo que no pagaban los grandes contribuyentes y ahora están pagando, pues es una diferencia enorme lo que ahora se está obteniendo, porque ya no hay condonación de impuestos, pero eso no lo mide Transparencia Internacional. Y muchas otras cosas, ¿no? Nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno. Muchos de los problemas que se nos presentan, las resistencias, la oposición, tiene que ver con el combate a la corrupción. Esto que se está manifestando ahora de que no quieren que desaparezcan los fideicomisos y los fondos, lo dije ayer con mucha claridad.
los que defienden los fideicomisos están defendiendo consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, la corrupción. ¿Cómo es posible que haya tantos fideicomisos sin control, sin transparencia? Vamos a informar sobre este tema pronto. Acuérdense de que en el gobierno anterior una dirigente de un partido de oposición a nosotros, de los que se oponen a que desaparezcan los fideicomisos, recibió como 1,000 millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos. Y nunca se supo nada. Fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. ¿Es la senadora Josefina Vázquez Mota? Sí, una fundación relacionada con ella. Pues yo entiendo de que estén inconformes y así otras irregularidades que se cometieron con estos mecanismos. Entonces, es recoger ese dinero para que se destine al bienestar del pueblo, que no se roben el dinero del presupuesto, que no haya bandidaje oficial. Yo no sé cómo defienden, lo dije ayer, lo indefendible. Les debería dar vergüenza, pena, estar defendiendo que se mantenga la corrupción, el que no haya transparencia. Y aclaro, lo he dicho varias veces, los que reciben apoyos porque son deportistas profesionales, los que son escritores, artistas, científicos, pues van a seguir recibiendo su apoyo, hasta mejor, sin intermediarios. Ellos no tienen por qué preocuparse, los cineastas. El asunto es el manejo descontrolado de estos fondos. Entonces, vamos a seguir enfrentando la corrupción. Está esta iniciativa en el Senado. Pasó la Cámara de Diputados con mucho escándalo, como si se estuviese llevando a cabo una reforma estructural como las que aprobaban en el periodo neoliberal, como si fuese la reforma energética o la reforma fiscal o la llamada reforma educativa. Son fideicomisos que van a pasar a Hacienda, que se van a manejar los fondos con toda transparencia,
y es para evitar la corrupción, que estos fondos no se manejen de manera discrecional y como aturde y confunde tanta propaganda en contra, hay hasta legisladores nuestros que titubean, me refiero de nuestro movimiento, que llegan a titubear, se les olvida, y hay que estárselos recordando, que lo dijimos en campaña, que lo planteé en el Zócalo, que es uno de los 100 compromisos que hice, que la gente votó por acabar con la corrupción, pero es tanto el golpeteo que llega a confundir, y cuando se está llevando a cabo una transformación hay que actuar con firmeza. El que se aflige se afloja. Si estuviésemos haciendo algo malo, pues entonces nos debería dar vergüenza, pero si estamos limpiando de corrupción a México, que es el principal problema, deberíamos de sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de lo que hago, es un timbre de orgullo estar encabezando un movimiento para desterrar la corrupción de México. Y entre más me golpean, más digno me siento. Si es por eso, adelante, acepto todos los desafíos, todos los retos, hasta dejar el gobierno. Si el pueblo dice queremos que continúe la corrupción, nos gusta, somos partidarios del masoquismo, nos gusta que nos roben, que sigan habiendo unos cuantos que vivan colmados de atenciones, de privilegios, y la mayoría en la pobreza, en el abandono, en la marginación. ¿Eso es lo que queremos? Pues yo les diría, sigan su camino, ahí nos vemos. Afortunadamente el pueblo de México lo que quiere es cambio. ¿Se acuerdan cómo utilizaban la palabra cambio? ¿Cuánto engañaron con eso? Desgastaron la palabra cambio. Para todo era cambio. Y llegaron a hacer lo mismo los que ofrecían el cambio. Pues ahora no. Yo creo que por eso no nos pusieron tantos obstáculos, porque pensaron que cuando hablábamos de cambio iba a ser lo mismo. Nada más que yo siempre hablé de cambio verdadero, de modo que no engañamos a nadie, que nadie se llame a engaño. Esto va a seguir adelante. La otra pregunta sobre